La fiesta de Chalatenango es la fiesta de San Juan Bautista, es la fiesta de la colonia, porque la fiesta de Chalatenango, la fiesta indígena, es la de Todos los Santos. Esta es la que la colonia hizo. Y cuando digo la colonia, es la colonización y la evangelización. Y nos dejaron una gran herencia que es el patrono San Juan Bautista. Y es una devoción muy fuerte en Chalatenango, no solamente de la cabecera departamental, sino de los cantones, en los pueblos, y ahí se veneraba y se tiene como la gran figura San Juan Bautista. Y según la historia de las primeras visitas que hay de allá del Virreinato de Guatemala, las primeras visitas episcopales, es que nos regalaron y nos dejaron a San Juan Bautista como patrono. Las fiestas patronales siempre se esperaban con mucha ansia. A Chalatenango inicialmente era más religioso y de la iglesia propiamente, esa era la alegría. Bueno, y antes las fiestas patronales empezaban desde el 1 hasta el 30 de junio, pero había un momento en que la novena, que hoy le llamamos, empezaba ahí por el 15 para terminar el 24. Yo llegué aquí a trabajar como vicario parroquial junto con el padre Alfredo Rivera, que era el párroco, en el 89. Y ahí comenzamos a dar pasos cómo mejorar las fiestas titulares en honor a San Juan Bautista. Y comenzamos a darle vida ese año. Decidimos hacer el descubrimiento. Lo de la organización de la fiesta de San Juan no ha necesitado organizarse porque es una organización implícita en el corazón de los chalatecos. O sea, era San Juan y había que ir a ayudar. Claro, desde luego que estaban los sacerdotes, el alcalde. El alcalde siempre ha formado una pieza importante, el sacerdote, el consejo de pastoral. Era el día de la llegada del arzobispo cuando éramos de la arquidiócesis. Entonces, la organización ha sido una organización muy compartida y muy bien entendida. Y en la iglesia, para la organización de ese evento, también fuera de la organización propia de la iglesia, también había una con autoridades como el señor alcalde, el señor comandante, el señor gobernador, instituciones importantes, ¿sabes? Hasta representantes de los bancos que contribuían para los eventos como para la carroza, para todas esas actividades que requerían de ayuda de todos. Pero la fiesta se concretaba en que todo el mundo en ese mes se guardaba una devoción tremenda, pero tremenda. Con la llegada con el nombramiento de ser diócesis Chalatenango, Monseñor Alas y los primeros sacerdotes, el padre Alfredo, padre Gabriel, padre Tulio y este servidor, nos encargábamos de darle mucha vida. Se puso el descubrimiento de San Juan. Los descubrimientos ya tienen una tradición pero muy antigua. Vemos la tradición de la bajada del Divino Salvador del mundo en San Salvador, y nosotros también inspirados un poco en esto, y la gente quería pues algo, ¿verdad? También, entonces, reflexionando para dar la respuesta a cómo mejorar la fiesta, hicimos que fuera una expresión bonita del descubrimiento. Era como el asombro ver salir la imagen en medio de un arreglo floral y un detalle de la carroza que no era tan decorativa con lujos, sino con cierta abnegación, porque San Juan Bautista anduvo en el desierto. Y se le ponía monte verde, se le ponía cosas ahí un poco
plantas, pero no así con lujo. Y ahí, para significar que San Juan estuvo predicando en el desierto. Como toda fiesta de religiosidad popular, fiesta de piedad, San Juan Bautista, en torno a San Juan se juntan tradiciones indígenas y tradiciones ladinas y de la colonia. Una de las tradiciones más antiguas de los indígenas tienen que ver con las entradas. Las entradas quedó en el imaginario como la llegada de los distintos pueblos, de las distintas comunidades de indígenas que estaban alrededor de esto, que llegaban. Todo esto alegraba, ¿verdad? Las entradas eran muy bonitas, entraban los sectores, íbamos a encontrarlos con la banda y los cohetes, ¿verdad? Y así se llevaba a cabo todo esto. Allí llevaban cocos, elotes, mangos, llevaban también gallinas, patos, llevaban más que todo la gente del campo que tenían caña de azúcar, llevaban la caña. Traían cocos, traían hasta pollos, de todo, ¿no? Y la gente muy alegre. Pero eso también, primero, la ofrenda para el santo patrono. Segundo, compartir también de lo que tenemos, del fruto de la tierra, ¿no? Siempre cada comunidad entraba con una palanca y venían también de San José, de la Concepción, de los Amates, de aquí de Chiapas, de Jícaro, y luego todas las comunidades de acá, pues a nosotros pues nos tocaba para hacer la palanca y ir a comprar al mercado para hacer nuestra palanca. Cada barrio entraba con palanca, con fruta, con toda devoción. Y las depositaba allí y empezaban a venderlas. Pero súper cargada, una palanca que la traían entre 10 personas. Y esas entradas, como era costumbre en la colonia, se recibían con música, con comida y con baile y con bebida. Y era muy bonito porque la gente le alegraba y había muchos colaboradores, unos llevando las palancas porque pesaban mucho y la gente de las comunidades acompañándoles. Se les daba la hora específica en que iba a llegar la banda, porque la banda regimental estaba pendiente de cada lugar a donde iba a iniciar el que iba a entrar con sus palancas. Ahora el sentido de la fruta es como una ofrenda también. La fruta se traía y la depositaban, había una comisión aquí en el atrio de la catedral con mesas, depositaban ahí la fruta, se vendía y los fondos que se recaudaban de las frutas pasaban para solventar las necesidades de la fiesta, de la celebración. Cada palanca que iba entrando, ahí venía acompañada de la banda y con viejos. Ya se tenían todas las figuras, las máscaras que se les ponían, estaba la banda tocando, habían hasta dos bandas, había la banda regimental y otra banda de jubilados que también llegaban para atender en el momento que estaban los viejos allí en el parque o en la plagón de allí de la iglesia, y la banda que iba a traer los que venían con las palancas. Siempre preparábamos y teníamos máscaras ahí en la parroquia y era muy bonito, había una comisión encargada de esto, ¿verdad? El refrigerio para los que salían de viejos, conocidos como los viejos. Miren, en las mascaradas en la colonia sirvieron para distintas cosas, pero entre tantas cosas los enmascarados servían, uno, para decir cosas que no se podían decir en público con la cara descubierta. También a veces eran celebraciones, eran para celebrar. Cada vez que había fiesta yo era el primero que me apuntaba. Unas veces salía de diablo y por salir de diablo me penqueaban varias veces, ¿verdad?
Pero luego salir de enmascarado con los Rivas Palma de aquí, de adelante, con los otros, los Núñez, con Omar y otros más de acá. Éramos un grupo en los 80 y en los 90, éramos un grupo de jóvenes ya maduros que no nos dejábamos la enmascarada. La indiada del Calvario y la enmascarada de San Juan eran cosas de rigor, que había que vestirse de viejo y había que... porque era la manera como nosotros aportábamos también a la alegría. Entonces, ya de sacerdote yo me vestí de enmascarado contra la voluntad del Padre Tulio, que siempre no quería, ¿verdad? Pero yo me untaba de tile y para mí esa es la gran alegría. Y me acuerdo, Delfina Carvajal, una señora que nos cuidaba acá, los sacerdotes, yo me vestí de diablo esa vez, de enmascarado de diablo, salí con la cola y la agarré a bailar ahí enfrente. Y Delfina no quería. Y cuando yo le dije que el diablo era yo, se puso a bailar conmigo las cumbias de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces era la alegría de ser enmascarado de San Juan, es un privilegio. Ser entilado del Calvario es un privilegio. Eso vibra uno con esas cosas. Es la manera del pueblo de celebrar al santo. La actividad que dio mucha admiración a la gente fue el descubrimiento. Se hizo aquí frente a Catedral, se prepararon también unos dramas sobre San Juan Bautista y el descubrimiento con una paraliturgia que presidía Monseñor Eduardo Alas Alfaro. La catedral y toda la parte de enfrente de catedral se llenaba de todas las personas esperando el descubrimiento de San Juan. Luego pues se entonaba el himno de San Juan, que era el canto que hizo por el desierto y a Juan a predicar. Hacíamos los descubrimientos, íbamos a traer donde sea, encontramos y hacíamos a San Juan en la cama de un camión y en el desierto. Teníamos cactus, teníamos de toda clase de unas allá arriba, un desierto, y luego una fuente, donde San Juan bautizaba. Lo hacían muy bonito el descubrimiento, ¿verdad? Pero a veces que no podía con la tormenta, ¿verdad? No se podía hacer el descubrimiento. Así se quedaba, a veces años que sí, ¿verdad? Pero años que no se podía por la tormenta. Porque como ya tenían que a las 4 de la tarde, se esperaban y no se quitaba el agua. Ahora no llueve mucho, ¿verdad? Pero en esos tiempos llovía bastante. Luego se le dio también realce a las procesiones, y ahí fuimos mejorando año tras año. La novena, con las procesiones de San Juan bajo la tormenta muchas veces, porque ya en junio pues está recio el invierno. Del 15 en adelante no deja de llover ni un día, pero ya después del 25 para allá, el 25, 24, que es el día de San Juan, a veces cae la última y luego viene la o a veces antes no llueve y después llueve. En la parroquia pues se hacía comida, tamales, bastante para la gente que llegaba, los que trabajaban. Se hacía desde un día antes, ya se tenía el grupo de personas que iban a hacer los tamales, principalmente cuando estaba el Padre Tulio, el Padre Manuel, los sacerdotes como ellos. Se hacían miles de tamales porque también había que atender a la comisión que se encargaba de arreglar la carroza para San Juan. Luego se promovieron las carrozas. Fue una costumbre que quedó de cuando yo recuerdo del inicio. Las promovimos por barrios, que fueran también con un contenido cultural propio de Chalatenango. Por ejemplo, como las quesadillas era una expresión de la fiesta de San Juan, se llevó en una carroza del barrio La Sierpe el horno con las quesadillas.
reales y echando humo el horno, y luego se partían las quesadillas, daban ahí mismo a la gente. Entonces, luego también en otro año, una carroza con el atol de elote. Recuerdo cómo los barrios, otros era tema que se llevó como contenido para una carroza del Calvario, era la herrería, haciendo las cumas, los machetes, y ahí estaba el herrero trabajando en la carroza, y la gente pues contemplando aquello que habían visto y oído por tantos años, los martillazos en la madrugada aquí en el barrio del Calvario haciendo los machetes. Era como el asombro ver salir la imagen en medio de un arreglo floral y un detalle de la carroza que no era tan decorativa con lujos, sino con cierta abnegación, porque San Juan Bautista anduvo en el desierto. Y se le ponía monte verde, se le ponía cosas ahí un poco plantas, pero no así con lujo. Y ahí para significar que San Juan estuvo predicando en el desierto. En el de los sectores, de los barrios, hacíamos la procesión, bueno, con los cohetes y cantando, y luego la novena de misas y de rosarios que se hacían en la catedral y se siguen haciendo. Posteriormente empezaron a venir ya las ruedas, venían las ruedas y estaba un bullicio de ruedas y que a veces hasta no dejaba de preocupar porque se estaba en la parte religiosa y las ruedas allá funcionando. Empezaban como a las 9 de la mañana y eran las 11 de la noche y amanecían y volando. No, ya estábamos todos ahí en las ruedas esperando que la primera, porque era de choto. Yo sí había llovido para limpiar los asientos en la Chicago, en la Voladora y en todas. Entonces era pues por familia venía un montón, todo el pueblo. Pues. Empezaron a venir una calle solo la de caballito, la rueda para niños, era poco. Ahora en este tiempo sí, ya los tiempos han cambiado, ya no solo vienen esas ruedas de caballitos, sino que ya vienen y hay otras cosas. Las ruedas siempre estuvieron frente a catedral y hacían un ruido espantoso que eso afectaba la parte religiosa. Entonces se pasaron las ruedas para otro lugar, primero para la Sierpe. Y hoy actualmente lo han pasado aquí para el estadio. Los dulces desde aquella esquina del par 2 hasta esta esquina y el otro lado lleno de conservas. De conservas y dulces de todas clases. En la plaza una señora vendiendo ponche, con piquete y sin piquete. Venían dulces y venían de las conservas de coco, conservas de toda clase de coco, las hacían en negro y las hacían en blanco. Traían también conservas de los que se parecen a la yuca, del camote, muy sabrosos. Y lo mismo también se vendían hasta coyoles en miel, se vendía y en las, decía usted que en las actividades de los días feriados, a veces se vendían también comidas un poco, no recuerdo cómo le llaman a este tipo de comidas, que había que hacer hasta garrobo con alguaste que se vendía pero rápido. A la gente le gustaba mucho. Recordamos con mi esposa que los que venían de Honduras, de Guatemala, de Arcatao y todas esas partes, dormían en esos corredores. Todo ese corredor, al contarnos, a la vuelta, ahí dormían esas personas. Venían especialmente aquí, en todos los portales. La alcaldía se encargaba de hacer cuartitos así, que venían de Guatemala, los chapines. Ellos los traían chumpas, tenían mañanitas, unos tarrajes gruesos para el frío. Antes que en Chalatenango no hacía tanto calor, estaba la gente preparándose con sus suéteres y hasta venían de otros países a vender, que venían ahí
con sus cacastres llenos de pan, un pan que traían, le llamaban pan, tortas secas y totopostes, y una serie de venta de granadillas, traían también abrigos, y uno se preparaba para comprar esas cosas que necesitaba por el frío. Ahora, lastimosamente, hay que quitarla por el calor. Y todo eso, si no hay un espacio, que no hubieran, y lo bonito del caso, que todita esa mercadería que traían, todita la vendían. ¿Por qué? Porque aquí todo el tiempo, a comprar las mañanitas, a comprar las chumpas, a comprar los suéteres, porque aquí era un clima bien rico. Un clima que uno estaba viendo las ruedas, ahí estaba del frío. Inicialmente recuerdo que también en estas fiestas había toreo. Y en el atrio de catedral era la barrera, y en esta parte de aquí era lo que llamamos el toril de los chivos y de los toros y de las vacas. Pero cuando se inició frente a catedral no estaba pavimentado, sino que era de tierra. Y donde se hacía el toreo, por ejemplo, lo hacían de vara de bambú, y lo preparaban, la barrera, lo hacían de vara de bambú, y ahí traían los toros. Y uno iba a ver, pero ¿qué pasaba? Que al poco tiempo se salía el toro, y esa era la alegría, que todo el mundo corría por todos lados, porque el toro se había salido, porque eran muy sencillas las barreras. Pero así por mucho tiempo, la alegría era eso, porque aún hasta que se cayeran los hipotes y uno corriendo porque se salía el toro, eso también constituía alegría. Donde está la farmacia Melgar, ahí se ponían las ventas de montura, venían las famosas húngaras de Guatemala, y los famosos barreras, donde había un famoso toreador y montador que le llaman, que era el Cheliadán, que le gustaba montar a todos, toros, vacas, chivos, etc. Otra costumbre indígena tiene que ver con el tema de las cofradías que aquí desaparecieron. Las cofradías eran las responsables en un tiempo de recibir las peregrinaciones, darles pan, darles comida, y formaba parte de ello. De eso todavía se conserva algo aquí entre nosotros. Y se decía las quesadillas de San Juan. Eso era el título que era las quesadillas de San Juan. Y todos se preparaban para hacer las quesadillas, porque se tiene ya el mito de que para el día de San Juan se come quesadillas. Los chalatecos, nacidos aquí y se fueron para San Salvador desde hace mucho tiempo, les gustaba venir a esta fiesta. Ya lo dijo el hermano, por las quesadillas, por el chicle chalateco, por el cacao, por el famoso chupo. Porque era una tradición que hay que comer las quesadillas de San Juan. Yo recuerdo con mucho cariño la expresión de algunas señoras de los cantones. Incluso que yo no estaba aquí en la catedral, yo venía a la misa y me traían una quesadilla. Y me la traían en la cartera y sacaban, ¿qué le traigo, padre? Para que pruebe las quesadillas de los cantones. Y las quesadillas antes valían, si mal no recuerdo, 25 o 30 centavos de colón. Yo todavía conocí a los habitantes de San Miguel de Mercedes, que era una fuente de peregrinación muy importante, traer quesadillas para repartir acá. Yo conocí a la Chanita, por ejemplo, una indígena notoria, muy cristiana de la zona de allá de San Miguel de Mercedes, en donde ella traía quesadillas para regalarle a todos los peregrinos. Eso era una costumbre muy notoria. Y cuando estábamos con otros padres, encargábamos quesadillas para darles a la gente que llegaba, a los padres, la gente que nos visitaba, porque es algo típico, por estas razones. Porque también San Juan, como digo, su figura es muy reconocida en todo Chalatenango, bueno, en el mundo, porque San Juan es San Juan. Como dijo Jesús,
nuestro Señor, el más grande nacido de mujer, lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, en ese ambiente festivo de la fiesta titular de Chalatenango, ¿no? De San Juan Chalatenango, como se llamaba antes. Y así está en los libros más antiguos, San Juan Chalatenango. Sí, tenía pues la nietana de Don Tello, no dejaba todo el tiempo casi hacer quesadillas, especialmente en ese día. Siempre había quesadillas, porque era la de San Juan y esa nunca terminaba. Aquí en el San Antonio está una señora que se llamaba Paz, y ella tenía también panadería, también quesadillas no faltaban. Y bueno, y las de San José que todo el tiempo me abrió quesadillas. Y otra costumbre indígena, más quizás indígena mestiza, tiene que ver con el cohete. El cohete que se reventaba en un principio a la llegada de las comunidades pasó a ser un cohete que algunas veces se reventaba a las 12 del mediodía u otras veces se reventaba por la tarde en la víspera de San Juan. Esa es una costumbre muy indígena que quedó bastante arraigada. El cohete de San Juan, las quesadillas de San Juan, que también era el pan con el que se recibía a los peregrinos. Se quedaba, ¿verdad?, para comprar las quesadillas de San Juan, pues, y había que se reventaba un cohete a las 12 del día, reventaban un cohete, fíjense, en todas las casas. Todos por familia reventamos un cohete. A las 12 del día reventamos el cohete. Principalmente donde había un familiar que se llamaba Juan. Mi papá se llamaba Juan. Desde días antes estábamos preparando los cohetes para reventarlos ese propio día. Y era motivo de alegría que a las 12 del mediodía repicaban las campanas y ya los que tenían los cohetes se oía pam, 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 pam por todos lados. También era gran fiesta y gran alegría. Luego también había la quema del cohete. Eso estaba a las 6 de la tarde a costumbre. Y era bonito escuchar a las 6 de la tarde, sin que nadie mandara, ya estaba la gente lista con el cohete. Y que hay una expresión también de ofrenda, de júbilo festivo en honor al santo patrono, ¿verdad?, de la ciudad de Chalatenango. Como es tiempo de invierno, a veces nos costaba para quemar la pólvora. La pólvora se quemaba pues allí a la par, frente a la ferretería de San Antonio, en esa parte, y también en el atrio, ¿verdad? Se quemaban la pólvora. Una vez, siempre con el padre Tulio, de la fiesta, y que se iba a reventar la pólvora, que ya la teníamos lista. Y se viene una gran tormenta y no la pudimos reventar. Y pensamos el día 24 de la noche, tampoco se pudo porque había mucha lluvia. Y pasamos ahí varios días queriendo reventar la pólvora y el agua no dejaba, porque no se quitaba el agua. Entonces, ahí estamos hasta después, la reventamos en la noche, ¿no? Porque siempre había castillo, había pólvora para ese día. Y asistía muchísima gente a este acto de quema de pólvora. San Juan Bautista es un foco de vida, un foco de esperanza y de organización y de humanidad en este pueblo. Es el carnet de identidad de los chalatecos y es el carnet de identidad de esta cabecera departamental. Por lo que les decía, cuando digo carnet de identidad, es que encontramos en San Juan los chalatecos el tipo de persona que hay que ser. Primero, un saludo para todos los de Chalatenango, aquí que están en este pueblo querido y que para mí es tan grande y la gente tiene un valor inmenso en Chalatenango. Yo hablo muy positivamente de esta parroquia, esta ciudad,
Primero porque aquí estuve ya como 16 años, ¿verdad? Y la alegría, el entusiasmo de la gente, la sinceridad, el respeto a nosotros los sacerdotes muy grande. Yo esto lo valoro mucho, la religiosidad popular, la profundidad cristiana que tiene este pueblo. Pero también un saludo extensivo para todos los que están en otros países. Pero siempre llegan los momentos de alegría y de fe y dicen que el mal no dura 100 años. Así de que siempre vuelve, pues Dios está para ayudarnos y Él es el que nos va a sacar adelante en todas las dificultades que se van presentando. Ahora pues también invitarle que retomemos estos valores que se han perdido, que los retomemos y que volvamos a hacer ya con nuestra cultura, que volvamos a revivir todos estos momentos, porque es importante que esto se vuelva a retomar, porque de lo contrario pues al rato ya no vamos a saber nada de todo esto. Bueno, yo quisiera mandar un saludo a todos los chalatecos residentes en varios países de Norteamérica, Suramérica y que crean que San Juan Bautista está siempre pendiente y derramando bendiciones a cada uno de ellos. Y saludos a todas las personas, amigos, familias que están en otros países. Les deseo que un día regresen y vengan a Chalatenango otra vez. Chalatenango es tierra bendecida. Y si es tierra bendecida, aquí está Dios. Y si es tierra bendecida, aquí está San Juan. Entonces, donde quiera que esté en Chalateco, que se recuerde que es de San Juan, amante de la verdad, amante de la libertad, amante del amor, amante de la cultura, y que siempre aquí estaremos para amarnos. Es bonito cuando uno va a otro lugar y dice, yo soy de Chalate, y a uno se le alegran los ojos, ¿verdad? Ay, qué bonito. ¿Y de dónde ya comienza, verdad? Bueno, pues ese es mi mensaje y un gran abrazo para todos. Que Dios nos acompañe y que Dios bendiga siempre Chalatenango y que nos regale gente buena como ustedes y como los que nos van a estar viendo. Iba Juan a predicar, él predicaba la palabra del Señor, pues hoy se cumple lo que el ángel anunció, que Juan sería el mensajero del Señor. Pues hoy se cumple lo que el ángel anunció, que Juan sería el mensajero del Señor. Hoy nuestro pueblo te aclama con fervor, por denunciar el pecado con valor, intercede por nosotros.